escuchan todos ustedes, compañeritos? Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias por su consentimiento, excepto nuestra compañerita Areli, ya me puede demandar si así lo desea, porque no me dijo que sí. No se crea, es carrilla. Pero sí nos está escuchando, ¿verdad, Areli? Sé que está aquí, o no sé si está aquí, pero me gustaría que nos diera señales de que se encuentra. Ah, se desconectó, creo que se. Chin, sí, espero que no se haya enojado conmigo. No, no se crean. Yo sé que son problemas de conexión. Pero bueno, esperemos que se pueda volver a ingresar. Si no, nada más con nosotros dos, nuestro queridísimo Christopher y Giovanna. Pues vamos a seguir. A ver, vamos a cerrar aquí. Si no, insisto, afortunadamente esta parte de nuestra lección se está grabando, bueno, se la subo con todo gusto en el momento que pueda. Se las edito. Si se pueden las 2 horas, estupendo. Creo que es nuestra compañerita Eli, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, ok, Sí, bueno. No, no se preocupe. Sí, estábamos precisamente ahí pensando eso, de que tenía alguna dificultad con la conexión. Pero bueno, entonces prosigamos. Shall we? Entonces, estábamos haciendo la aclaración, así es, con lo que nos estaba comentando nuestra compañerita Giovanna, es parácrina, salvo que se nos especifique otra cosa, de que cuál es si la pregunta va directa y digan, y les están cuestionando, ¿cuál es la comunicación que ocurre entre neuronas? Siempre sí o sí tiene que ser sinapsis, pero si ahí se las descomponen y dicen, explique si la sinapsis es un tipo de comunicación parácrina, entonces ahí sí, lo que sucede es que estrictamente hablando, la tipo de señalización celular que le conocemos como parácrina es en la que una célula emisora es la que está emitiendo las sustancias químicas independientemente que si son o no neurotransmisores, como en el caso de la sinapsis, los emite y se comunica con las que se encuentran alrededor inmediatamente a un lado o después de la celulita que es emisora. Entonces, siguiendo esa lógica y con esa explicación, por supuesto que hagan de cuenta que señalización parácrina y está englobando sinapsis. Pero para podernos diferenciar o para poderlo especializar o para en concreto referirnos al tejido nervioso, siempre sí o sí vamos a emplear el término sinapsis. Nada más era esa aclaración porque sé que en algún momento por ahí a lo mejor me van a querer marear, pero ustedes ya están bien enteraditos, bien estudiados de que precisamente la comunicación parácrina es exactamente la sinapsis, pero cuando estemos siempre hablando del tejido nervioso, sí o sí, le vamos a dejar el apelativo de sinapsis. Entonces, bueno, ya estábamos perfectamente bien enterados que estamos constituidos todos los organismos por 4 fundamentales tejidos. Rápidamente, nada más recapitulando: conectivo, muscular, el tejido nervioso y el epitelial. ¿Cómo se clasifica, perdón, cómo se dividen cada uno de estos? Conectivo, especializado, no especializado. El muscular en los 3 principales: estriado, cardíaco y liso. El tejido epitelial, acuérdense que es el simple y el estratificado, cuando este está presentando varios estratos o varias capas, y el tejido nervioso, que decíamos, es el que se produce la comunicación, este tipo de células únicamente por impulsos eléctricos, lo que le denominamos como la sinapsis, que puede ser un tipo de comunicación parácrina, ya se explicó, pues sí, pero para evitar confusiones de que cuáles células estás hablando, estás refiriendo, cuando es tejido nervioso, sinapsis, así de sencillo. Bueno, ya habíamos mencionado que tenemos 3 estructuras fundamentales que están conformando ahora sí lo que es el encéfalo. Acuérdense todo aquello que está contenido en el cráneo. Pues bueno, el tronco encefálico, o bueno, por ahí también nuestra compañerita Giovanna nos había mencionado el término que es una sinonimia, no es que sea incorrecto, simplemente es una manera distinta de hablar de lo mismo. Es el tallo encefálico. Entonces, si se fijan, esto que se ve como si fuese una esponjita o algo ahí con una superficie irregular, como una pasita, esto es el cerebelo. Entonces, siempre sí o sí se va a encontrar adosado, es decir, adherido o unido al tronco encefálico en su parte superior. Todo esto configura lo que es el tronco encefálico. Claro que posteriormente ya, claro, no va más allá de nuestro curso, pero nada más así como introducción, por supuesto que lo que es en neurología, neurorehabilitación y todos estos temas afines, les van a explicar más detenidamente las funciones de todos y cada uno de estos. Simple y sencillamente al mencionar, por ejemplo, yo creo que por ahí, o bueno, tal vez es muy pronto que les hayan explicado lo que es la vía córtico espinal, pero insisto, para nosotros a manera de introducción y para que nos vayamos adentrando un poquito más en este tipo de temáticas, incluso yo les recomiendo, les exhorto, ya lo saben, que ahí vayan haciendo anotaciones clave y de repente, mencionaron algo como lo de la vía córtico-espinal. ¿Qué será eso? Tiene que ver mucho con la vía piramidal. Insisto, bueno, no vamos a adentrarnos tanto en el tema, no porque no quiera, sino porque cuestión
Esto lo verán posteriormente ya con mayor detalle, pero a manera de introducción, insisto, a manera generalizada, como un acercamiento incipiente. A ver, pregunta general. ¿Sabemos lo que significa la palabra incipiente? Yo no. ¿Alguien me lo puede? ¿No? Nuestra compañerita Giovanna, nuestro compañerito Christopher. ¿Habían escuchado el término incipiente? Es como algo que empieza a expresarse y como lo que se manifiesta, algo así. Ok, perfecto. De hecho, tiene muy buena la idea concreta, es correcta, así es. Incipiente significa en su estado inicial. Suponiendo, si hablando de en términos biológicos, ya saben, ¿no? Que platicábamos los gametos, tanto el femenino que es el óvulo como el masculino que es el espermatozoide, al momento de producirse la fecundación, ya se vuelve una célula diploide. En ese momento es a lo que le denominamos como el cigoto. Entonces, el cigoto, ese es nuestro estado incipiente, todos y cada uno de nosotros que estamos en este mundo actualmente. En algún momento de nuestro pasado, de nuestro origen celular, porque pues, sabemos que venimos de esta combinación del gameto de nuestra mamá y del gameto de nuestro papá, entonces, al momento de la formación del cigoto, ese es nuestro estado incipiente, o bueno, ya en términos clínicos, médicos, científicos, cultos, a eso lo denominamos como nuestro periodo embrionario. Acuérdense que, bueno, biología del desarrollo también lo verán posteriormente en su siguiente curso, pero, insisto, ¿no? Yo los estoy tratando de introducir a todas estas temáticas para que las manejen súper bien. En nuestro desarrollo, nuestra ontogenia, la ontogenia es desde nuestra fecundación hasta el último momento en el que producimos nuestros estertores. Un estertor es nuestros últimos suspiros, en el que dejas de respirar y dejas de existir en esta realidad, en este mundo. Ya lo que venga después, pues sigue siendo especulación para todos, ¿no? Es a lo que le llamamos la metafísica. El caso es que concentrémonos nada más en nuestros tejidos, en nuestras células, en nuestra fisiología. En el momento en el que somos concebidos y hasta el momento que partimos de este mundo, eso es a lo que le llamamos la ontogenia. Entonces, en la ontogenia vamos a enfocarnos en este momento, como ejemplo nada más, se divide en dos etapas. Etapa prenatal y de ahí para adelante, etapa postnatal. Y los prefijos nos queda, bueno, creo que queda claro. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué significa pre? El prefijo del pre. ¿Alguien me lo puede decir? Bueno, yo lo entiendo como que es pues, antes de hacer algo. Exactamente, tiene toda la razón, Christopher. Se sacó su estrellita. Precedente o pre es a preámbulo. Siempre que es que tengan una palabrita que contenga al inicio, es decir, el prefijo pre es antes de. Por eso, inclusive, fíjense, en la corteza, estoy revolviendo temas, discúlpenme, yo sé, pero les insisto, yo creo que les va a beneficiar porque van a verlo todo, van a empezar a caer las piezas como rompecabezas. En la corteza, o bueno, enfocándonos aquí, ¿no? En nuestra esquemita, que ya sabemos perfectamente bien, el encéfalo está compuesto por distintas estructuras, inclusive nuestra compañerita Giovanna nos hizo el favor de recordarnos la neocorteza, la corteza o el cerebro, todos esos, ojo, son sinonimias, o sea, son diferentes nombres, diferentes apelativos para referirnos a lo mismo. Entonces vamos a decir, en la corteza tenemos ahí unas, vamos a decir, fisuras, unas estructuras que son circunvoluciones, estos pliegues que forman pues como estas fisuras. Entonces, en término anatómico, en neuroanatomía, a eso le denominamos una cisura, nada más le cambian la consonante. En lugar de la fisura, ya ven que de repente cuando sucede un movimiento telúrico, un terremoto, un fenómeno geológico, de repente la Tierra se resquebraja. Entonces esas fisuritas que se ven por esos movimientos del suelo, de la litosfera, de la superficie de nuestro planeta, pues con esa misma lógica, imagínense que la superficie del planeta es la superficie de nuestro cerebro y presenta estas montañitas, estos montículos, estos pliegues. Entonces también presenta sus fisuras, así como lo estamos observando precisamente aquí representado, todo esto son fisuras. Entonces hay unas muy marcadas y que tienen su respectivo nombre. ¿Por qué? Por lo mismo de que son muy importantes, además de que nos funcionan como si fuese un mapa. Así como nosotros cuando de repente estamos observando que el norte, el sur, el este y el oeste, en la neuroanatomía, pues precisamente también nos hacemos uso o nos valemos de estas estructuras pues para ubicarnos perfectamente bien en dónde, en qué posición y de lo que estamos hablando. Entonces, en términos sencillos, si tenemos una fisura importante en la parte central de nuestra corteza, es decir, de nuestro cerebro, a esta, bueno, le vamos a llamar la cisura de Rolando. Acuérdense que habíamos explicado que
Se les da por homenaje a los investigadores, a los kinesiólogos, a los biólogos, a todas las personas que se dedican a este tipo de temas y de aportar conocimiento a todas estas rúbricas o todas estas temáticas. Entonces, por homenaje, pues se les deja el nombre, ¿no? Claro que a otras le van a encontrar en la literatura como cisura interhemisférica o cisura anterofrontal parietal. Va a haber variedad, pero nos estamos refiriendo a lo mismo. Eso es lo que me interesa que también nos quede súper bien claro, que no importa de dónde estemos consultando la información, claro, que sea verídica, ¿verdad? Que sea fiable, que sea confiable. Pero eso sí, los apelativos, las maneras como estén nombrando las diferentes estructuras, puede variar y va a variar. O sea, que se van a acordar de mí cuando estén leyendo capítulos de libros y así. El caso es, lo importante nada más al resaltar aquí el por qué lo estoy mencionando, es que esta fisura, la famosísima cisura, acuérdense, nada más le cambian la consonante C por la F cuando decimos fisura, se la quitan, le ponen C y ya dice cisura, ¿no? Cisura de Rolando es importantísima y se los voy a mencionar porque una está dividiendo, ¿dónde está mi apuntador? Aquí. Está dividiendo los dos lóbulos, el frontal, que se encuentra en la parte rostral o la parte anterior. Ojo también, también los conceptos, la manera de determinar la anatomía, las posiciones, ubicaciones, también es importantísimo que lo tengamos bien presente. Es más, pregunta general, con este esquemita que estamos viendo, ¿qué tipo de corte sería? Que lo partimos por mitad y estamos apreciando, vamos a decir, el hemisferio izquierdo porque es como si estuviera volteando a ver a la derecha de nuestra pantalla. ¿Qué tipo de corte sería este? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Es el sagital? Excelente, perfectamente bien contestado, compañerita Giovanna. Así es. Este tipo de corte, y ojo, el transversal yo creo que todo nos queda claro, es como cuando cortan el sushi, ya ven el rollito, pues esos cortes que están haciendo, los que hacen los makis o los sushis, esos son cortes transversales. Si lo cortaran a la parte longitudinal, digo, también a lo mejor alguien les puede decir, es que es un corte longitudinal, acuérdense de las sinonimias, pero hay que acatar lo que por mayoría, por convención, todos estemos de acuerdo. Por lo consiguiente, para evitarnos confusiones, en lugar de utilizar corte longitudinal, decimos es un corte sagital. Entonces, el corte sagital, hagan de cuenta que en términos sencillos, como nosotros somos organismos que tenemos una simetría bilateral, esto también es importantísimo porque claro que se lo van a seguir encontrando por el hemicuerpo. Vámonos aquí nada más de lo sencillo. Somos organismos con una simetría bilateral, por lo tanto tenemos un lado izquierdo y un lado derecho. Digo, todos podemos vernos al espejo y pues tenemos dos ojos, tenemos dos extremidades, pues somos tetrápodos, ¿no? Entonces, si nos partiesen por mitad, se oye muy extremo, pero para que nos quede claro, es exactamente lo que estamos apreciando en este esquema, en el caso del únicamente el encéfalo. Si nosotros lo partimos exactamente a la mitad y tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ese tipo de corte, y ya lo estamos viendo de frente, ¿no? Hagan de cuenta que está así, se parte y lo veo de frente. Entonces, esto, en este esquema, lo que se está representando es un corte de encéfalo de manera sagital. Exactamente. Entonces, ya para terminar con la idea de lo de la cisura de Rolando, esta cisura o esta, vamos a decir, circunvolución tan importante que encontramos que inclusive se puede apreciar a simple vista, hace la separación del lóbulo frontal, por eso mencionábamos la porción anterior. Si nosotros lo estuviésemos viendo de frente, claro, esto es un corte lateral, ¿no? Sagital. Pero suponiendo que nosotros estuviésemos parados de frente y lo estuviéramos viendo exactamente en esta posición, esta es la parte rostral. ¿Por qué razón? Porque está dando más hacia la cara. Digo, ahí pues esto es evidente. O también podemos decir es la parte anterior. ¿Cuál sería la parte posterior? Pues todo lo que está atrás, ¿verdad? Lo que está posterior. Por eso mencionábamos los prefijos pre y post. Posterior. Entonces, bueno, punto y aparte, decíamos ontogenia, cuando somos fecundados, perdón, cuando se produce la fecundación, la formación del cigoto, ahí vamos a tener dos etapas. Ojo, vamos a romper el kinder sorpresa. Esto es la ontogenia, desde que nacemos hasta que perecemos, que dejemos de vivir en este mundo. Lo rompemos, tenemos dos etapas. Pre, como nos decía nuestro compañero Christopher, antes de nacer, prenatal. Ahí lo vamos a dejar. Y de la prenatal en adelante, postnatal, es decir, después de nacer. ¿Cómo les llamamos a los seres humanos recién nacidos? Término clínico científico. Pregunta general. ¿Neonato? Exactamente. Ahí está el prefijo neo. Como aquí lo que estamos apreciando,
Por eso, ojo, que les vaya cayendo como piezas de rompecabezas, para en cuanto ya lo estén, se los estén encontrando todos estos conceptos, luego lo relacionen con la etimología. Ah, sí, cierto, empieza con pre, empieza con post, empieza con neo, eso significa nuevo, la nueva corteza, ¿no? La corteza del cerebro. Entonces, los neonatos son exactamente los recién naciditos, los que ya por alumbramiento, por trabajo de parto, llegan a este mundo. Y si todas las condiciones son apropiadas y son saludables, por supuesto que se van a continuar desarrollando hasta llegar a la edad adulta, hasta la ancianidad, si todo sale bien, y posteriormente hasta sus estertores. Todo eso es su ontogenia. Entonces ya vamos al segundo nivel, prenatal, postnatal. Ahora nada más para terminar con esta idea, vámonos a enfocar nada más en la etapa prenatal, es decir, antes de nacer. Ahora, también en la literatura, si por ahí están consultando artículos o capítulos de libros, manuales, etcétera, también, perdón, se van a encontrar un término que significa perinatal. Probablemente ya lo habían escuchado o ya lo habían leído, pero por ahí sí les surgió la duda, bueno, pero ¿dónde está el prenatal? Ok, antes de nacer. El postnatal, después de nacer. ¿Y dónde quedaría el perinatal? A ver, pregunta general, ¿quién me lo podría responder? ¿En dónde lo ubicamos? ¿En qué lugar? ¿En qué posición? ¿Nadie una idea? Tal vez al momento de morir, tal vez al momento de, no sé, al ser fecundados. Nada, bueno, por cuestión de tiempo para ahorrarnos, o quieren que elija, es más, vamos a preguntarle a nuestra compañerita Areli. Areli, muy buenos días, ¿nos escucha? Bueno, ¿sí está conectado o se desconectó? A ver, déjenme, voy a Sí, ¿sí dar me una escuchan? vuelta. Ah, sí, perfecto. ¿Nos podría comentar, por favor, Areli, cuál sería la etapa perinatal? La etapa perinatal. Perinatal. Es más, el prefijo peri, ¿qué quiere decir? Perímetro. ¿Qué se imagina que quiere decir eso? Algo que está alrededor de, ¿no? En los bordes, vamos a decir. Por ejemplo, en nuestras celulitas, la membrana celular sería el perímetro de la célula, ¿no? ¿Por qué? Porque la delimita, la está separando. Entonces, con esa lógica, cuando estamos hablando de la etapa prenatal, pues ya quedó claro, ¿no? Es antes de nacer. Y después seguiría la etapa perinatal. ¿Por qué razón? Porque está inmediatamente antes de nacer y después de nacer. O sea, en esa etapa, en ese momento cronológico que se encuentra alrededor de, antes de nacer, después de nacer. Y atención, porque claro que les van a empezar a explicar casos clínicos y casos obviamente relacionados con la kinesiología, con alteraciones congénitas, etcétera. Por lo consiguiente, de una vez para que nos vayamos familiarizando con todos estos conceptos y para que no les cueste posterior trabajo, o sea, de tener que comprenderlo y para que les quede muchísimo más claro, por eso estamos haciendo nada más estas introducciones a este tipo de temáticas que van de la mano, o sea, no digo que estamos hablando de economía, ¿no? O sea, tienen que ver. Entonces, prenatal, perinatal, es decir, alrededor, antes de nacer y después inmediatamente de nacer. Hagan de cuenta que sería el inter en el que está en el trabajo en la obra de parto, en el alumbramiento, y posteriormente ya cuando sucede el nacimiento, entonces ya ahora ya le denominamos la etapa postnatal y a este nuevo ser humano, a este recién llegado a este mundo, le decimos es un neonato. Entonces hay nada más para que lo tengan en consideración, datos generales que obviamente los van a manejar posteriormente o ya deberían estarlos manejando desde este momento. Pero bueno, entonces nada más cerrando la idea de los, por ahí tenemos ruido de fondo. Déjenme, voy a silenciar a nuestra compañerita. Y bueno, ese silencio, ok, muchas gracias. Entonces decíamos que, bueno, punto y aparte, ya estábamos mencionando la anatomía de cómo está estructurado nuestro encéfalo. Primero, pues tenemos el tronco encefálico con sus respectivas estructuras, así de manera muy sencilla y general, desde la parte caudal, es decir, de la parte inferior o en la base, vamos a comenzar con lo que le denominamos el bulbo raquídeo, posteriormente el puente de Barolio, y en la parte muchísimo más apical, superior, eso es a lo que le denominamos, el mesencéfalo. Y donde está la posición, hagan de cuenta, este chipotito de aquí precisamente está representando el mesencéfalo. Y aquí ya está la mochilita que trae consigo, que sería el cerebelo.
Posteriormente, lo que conocemos como el cerebro límbico o el emocional, o el cerebro mamífero, dependiendo de la literatura que se esté consultando. Aquí ya están incluidos lo que le conocemos como los núcleos basales, que bueno, es un poco más complejo, pero pues el cuerpo caudado, lo que es el hipocampo, la amígdala, pero bueno, para no entrar en tanto conflicto ni detalle, básica y sencillamente cerebro límbico, y aquí está relacionado con las emociones y con el manejo de la memoria. De aquí se empieza la memoria para trasladarse a todas las demás estructuras, especialmente en la nueva corteza, en la neocórtex o en el cerebro con sus respectivos lóbulos. Habíamos mencionado por allí, todo esto surgió a partir del comentario de la vía piramidal. Ahora se llama así porque existen unas neuronas que, dicho sea de paso, son las más grandes que existen en nuestro encéfalo y parecen pirámides. O sea, así como lo que decíamos de la neuroglía, que son estas celulitas encargadas del mantenimiento de las condiciones del tejido nervioso, que supuestamente tienen forma como de estrella, por esa razón pues le denominamos astrocito. Aquí exactamente igual, la célula la neurona piramidal, porque pues se les ocurrió por la sencilla razón que parecía una pirámide, ¿no? Entonces están aquí en el lóbulo frontal. Acuérdense que les había platicado la cisura de Rolando, y en la parte anterior o en la parte rostral, todo lo que es el lóbulo frontal, pero por eso les estaba comentando lo de la cisura de Rolando. Aquí, así como en el caso de los mapas, decimos, ubícate en la cisura de Rolando y en la parte anterior, es decir, el lóbulo frontal, el primer gajito, este pedacito de aquí que se encuentra en el cerebro, en la corteza, a eso, y ustedes se tienen que volver expertísimos, precisamente esto que les estoy platicando, es a lo que le denominamos la corteza motora o la corteza primaria, no, sí, corteza motora primaria, porque es lo primerito que nos manda la señal del movimiento voluntario. O sea, cuando ustedes están planeando realizar, por ejemplo, si en estos momentos que nos encontramos en un estado quietos, sentados, si piensan, tengo que ir a servirme una taza de café, en el momento en el que ustedes ejercen el movimiento de levantarse y caminar, todo eso surgió a partir de la corteza motora primaria, que dónde se ubica, dónde se encuentra, en la cisura de Rolando, en la parte anterior del lóbulo frontal, o en términos muchísimo más concisos, sencillos, es la parte posterior del lóbulo frontal. Ahí nada más se las dejo de manera como introducción, porque obviamente todo esto lo van a tener que manejar y para que lo vayan haciendo de una vez y para que se les vaya facilitando al momento que se les esté presentando y que la información la dominen de una mejor forma. O bueno, esa es mi estrategia, ¿verdad? Es la intención. Entonces, nada más recapitulando, lóbulo frontal, la corteza motora primaria, cisura de Rolando, se encuentra en la parte posterior del lóbulo frontal. Y ya, bueno, abajo, inmediatamente después, las zonas subcorticales o lo que le denominamos el cerebro límbico, y en la parte más basal, es lo que le denominamos o lo que conocemos como el tronco encefálico. Y atención, esto nada más también como cultura general. Cuando somos neonatos, bueno, ya supimos, ¿no? Todo esto también inclusive el globito de la idea para finalizar y darle punto final. El concepto incipiente significa en sus comienzos, cuando está apenas empezando a desarrollarse. Entonces, por ejemplo, una plantita, si ustedes siembran una semillita y la semillita germina, ustedes están viendo la raíz que se está empezando a introducir, a enterrarse en el sustrato. Dicen, mira, ya es una plantita incipiente, porque está apenas empezando a crecer, a desarrollarse, igual como nosotros, cuando éramos un cigoto en la etapa prenatal, en el periodo embrionario, es entonces cuando empezamos a tener estas mitosis que ya conocemos perfectamente bien sus fases, lo que sucede en cada una de ellas. Y entonces todas estas divisiones celulares de eucariontes empiezan a producir los blastómeros y luego ya vienen todas estas estructuras, que la mórula, el blastocisto, las estructuras que empiezan a conformar. Ahora sí, durante la gastrulación, acuérdense que mencionábamos las 3 capas germinales que nos van a dar origen a los 4 tejidos fundamentales. Pero bueno, no hay que desviarnos tanto con biología del desarrollo. Concentrémonos en fisiología y nada más la explicación del concepto precisamente de incipiente. Entonces yo creo que sí, no hay duda de lo que quiere decir esta palabra. Entonces en el momento cuando ustedes digan, es que en el estado incipiente del tejido nervioso, inmediatamente lo que se quiere decir es en el periodo embrionario, cuando se está desarrollando el tubo hueco en posición dorsal de los cordados, que es una de las características de nosotros vertebrados, que por lo consiguiente somos tetrápodos. Cuando por ahí les digan, les expliquen o lean en cualquier artículo científico o literatura especializada, en el estado incipiente del sistema digestivo o el estado incipiente
del sistema respiratorio. Pues surge del endodermo desde una protrusión que sucede precisamente del tubo digestivo, que sale este chipotito y se empiezan a formar los pulmones. Es un ejemplo nada más, ¿no? Pero por ahí, para que nos vaya quedando súper claro y el manejo de todos este tipo de conceptos y de ideas y de palabras, por eso es tan importantísimo el manejo del lenguaje y sus sinonimias, pues porque claro que tienen que ser especialistas en todo este tipo de manejo de conceptos y de terminología, vamos a decir la jerga especializada de los kinesiólogos, porque se lo van a seguir topando, les insisto. Bueno, entonces avancemos un poquitín. Ya nos había quedado claro desde el comienzo que ya estábamos hablando que cuál es el tipo de comunicación que se desarrolla entre las neuronas. Pues sí, de manera general es parácrina, pero como ese es un tejido tan especializado y como se encarga única y exclusivamente de la transmisión de los impulsos eléctricos, por lo tanto, ergo, le vamos a llamar sinapsis, así de sencillo. ¿Qué es la sinapsis? Bueno, lo que estamos apreciando justamente aquí, que yo sé que ya lo dominamos perfectamente bien, está mediado siempre sí o sí por neurotransmisores. Ahora, ojo, porque les había platicado y si se acuerdan, sí es en su mayoría la despolarización de la membrana o la no despolarización, es decir, que permanezca en su carga negativa el interior de la neurona, va a depender de si el neurotransmisor se trata de un excitatorio o de un inhibidor. Estamos todos de acuerdo, pero no es la única manera en la que se puede transmitir el impulso eléctrico. Hay ocasiones, no son la mayoría, pero sí sucede, que el impulso eléctrico, acuérdense que los canales iónicos que permiten o no el paso de cierto tipo de iones, bueno, cationes son los que se encuentran en la parte exterior y que se introducen en el citoplasma de la neurona. Este gradiente de concentración eléctrico puede percibirse por la siguiente neurona que se encuentra contigua inmediatamente después de que se iniciara la despolarización de la membrana de la presináptica y sin la necesidad de los neurotransmisores de que lleguen y así como lo que apreciamos en nuestro esquema, estén activando los receptores de la neurona postsináptica, hagan de cuenta que el impulso eléctrico le brinca, activa los canales iónicos y se propaga. Sí sucede, no son la mayoría, pero por ahí también para que luego no me los quieran torcer, de que siempre sí o sí puede explicarnos que si la sinapsis únicamente se da con neurotransmisores. Atención, depende. Acuérdense cómo hay que contestar para que estemos todos enteraditos y que manejemos la información de la mejor forma. Sí son la mayoría, pero no son la única forma como se transmite el impulso eléctrico, porque puede darse el caso que el gradiente de concentración electrónica sea percibido por la siguiente neurona y por lo consiguiente sin la necesidad mediada por neurotransmisores, es decir, por sustancias químicas, se brinque a la membrana de la siguiente neurona y esta en automático se activa, se despolariza y transmite el impulso eléctrico. Nada más ahí para tenerlo presente. Entonces, bueno, exactamente lo que es la sinapsis, pues es este tipo de comunicación que sucede entre este tipo de células especializadas del tejido nervioso, es decir, las neuronas, que emiten sus neurotransmisores, ergo, entre paréntesis, sustancias químicas, al espacio sináptico, es decir, esta región de aquí que existe, que se sitúa la presináptica junto con la postsináptica. Y esto, bueno, estas sustancias químicas conocidas como neurotransmisores son las que se perciben precisamente con los receptores de la célula de la neurona postsináptica. Y ya dependiendo, sabemos perfectamente bien que puede haber dos tipos de neurotransmisores. Los que sí me fomentan la despolarización de la membrana y las que no me lo permiten. Las que son como de paro, de que sabes que no hagas absolutamente nada, quédate quieta y no te despolarices. Entonces, a ver, pregunta general. Yo sé que a nuestro compañerito Christopher, ¿nos escucha? Buenos días. Buen día. Excelente. ¿Nos puede, por favor, recordar, Christopher, un neurotransmisor excitatorio? Uno es el neurotransmisor excitatorio, te dijo. Sí, Ah, así es, es exactamente. la acetilcolina. Ok, perfecto, excelente, muchas gracias. Ahora, vámonos con nuestra compañerita Areli. Areli, buenos días, ¿nos escucha? Sí. Excelente, rapidísimo, nada más. ¿Nos puede recordar, por favor, entonces? Ahora, ya nos dijeron un excitatorio, un inhibidor, perdón. ¿Se acuerda? Un inhibidor, no sé, GABA. GABA, ok, está bien, sí, tiene razón, pero por favor nos puede descomponer las siglas y qué significan eso de GABA. Era amino, ¿Ácido? así, ¿Qué era más?
Ácido, aminoácido, algo así. De aminoácido, ácido gamma, amino, butírico. Eso es lo que significaría GABA, ¿verdad? Entonces ahí Ya. nada más para que lo tenga presente. Pero está bien, nos contestó GABA, que son, con que se acuerde de GABA, que es un inhibidor, al menos ya cuando lo lea por ahí, diga, sí, cierto, era lo que me habían explicado y lo que me dijeron, ya entiendo perfectamente que GABA siempre sí o sí va a ser un neurotransmisor inhibidor. O sea, no me va a permitir la despolarización de la membrana. Ya si le aventamos un poquito más y rompemos el Kinder sorpresa, pues ya es el ácido gamma aminobutírico, ¿verdad? Pero excelente. Bueno, este ya es el esquema que conocemos perfectamente. Bien, gracias por su aportación, compañerita Arely. Precisamente los receptores que se encuentran en la membrana de las neuronas, que cuando reciben el neurotransmisor, es decir, la sustancia química, el receptor entonces emite una respuesta en consecuencia que se vuelve, vamos a decir, permeable para que los cationes ingresen al interior de la membrana de las neuronas, que es precisamente esta despolarización, este fenómeno que se transmite a lo largo de la superficie de la membrana de la neurona, es a lo que le denominamos el potencial de acción. Si no se mueve, si no se despolariza, pues entonces es potencial en reposo, ¿verdad? Pero cuando ya está ocurriendo todo este intercambio desde el exterior al interior, ya ese potencial de acción es lo que se transmite por toda la superficie del axón, es decir, de la parte más extensa de la neurona, aquí haciendo una escala un poco más macro para ver más o menos exactamente lo mismo que decíamos. Como hay un cambio en el gradiente electrónico, entonces los canales iónicos perciben este cambio de switch, vamos a decir, de la polaridad. Por lo consiguiente, pues también se activan, se vuelven permeables y permiten el ingreso de los cationes que se encuentran en el exterior de la membrana de la neurona hacia su interior, desarrollando todo este fenómeno para que se pueda transmitir por todo a lo largo del axón hasta llegar al axón terminal. Para posteriormente, una vez más, mediante la exocitosis, estas sustancias químicas, es decir, los neurotransmisores, puedan ser enviados y recibidos por los receptores de las neuronas postsinápticas. Bueno, aquí rapidísimo ya sabemos la anatomía básica de la histología del tejido nervioso, es decir, de las neuronas. Pues aquí tenemos las dendritas, en este caso estamos señalando una vaina de mielina, que si estamos hablando del sistema nervioso central, pues estamos hablando de los oligodendrocitos, ¿verdad? Las sinapsis ocurren precisamente donde están los axones terminales, donde se pueden emitir las sustancias químicas, y habíamos comentado por allí que los axones no únicamente se iban a conectar con un axón, ¿verdad? De hecho, esas son las minorías. Sí ocurre, pero no son tan frecuentes. Lo que se va a presentar en mayor medida va a ser la conexión axón-dendrita. Por ahí también va a ocurrir el axón y finalmente también el axón soma, es decir, el cuerpo de la neurona. Entonces, estas vainas de mielina, dependiendo, ya habíamos aclarado que si estamos hablando del sistema nervioso central, pues aquí está el nombre de la glía. Bueno, en este caso, acuérdense que les he recomendado que siempre no hay que cortarle el prefijo neuro, de preferencia, ¿no? Digo, si no, de todas maneras, cuando escuchen glía, pues ya en automático lo vamos a relacionar con las células del tejido nervioso. Pero en este caso, sí les sugeriría siempre utilizar neuroglía, ¿verdad? Entonces, el oligodendrocito es el que produce las vainas de mielina, pero en sistema nervioso central. Ahora, los espacios en los que no hay recubrimiento de esta producción de estas células de la glía, o neuroglía, perdónenme, es a lo que le denominamos como los nódulos de Ranvier, en donde, pues en el axón. Pues bueno, ya habíamos visto, está aquí el esquema que está recibiendo la información desde las dendritas, lo impulsa, lo traslada por toda la superficie de la neurona hasta llegar al axón terminal. En este caso, ya sabemos perfectamente bien que lo que estamos señalando aquí es una célula de Schwann. ¿Por qué razón? Porque aquí podemos apreciar su núcleo y podemos ver que nada más está sujetando una porción del axón de la neurona en cuestión, que en este caso pues se ubica en el sistema nervioso periférico. De la misma manera, los espacios en los que no se encuentra el recubrimiento, es a lo que le conocemos como los nódulos de Ranvier, llegan al axón terminal y vamos a tener tres tipos fundamentales de neuronas. Lo hemos explicado, las sensoriales, que también les vamos a encontrar como las neuronas aferentes, las motoras, o lo que también denominamos como las neuronas eferentes, y aquellas que nos intercomunican una con otra, que se encuentran siempre sí o sí en el sistema nervioso central, especialmente en la médula espinal. Entonces, en términos sencillos y rápidos, las aferentes, pues información que va desde el exterior al interior hacia nuestro sistema nervioso central, y las eferentes o las motoras son información que se envía al contrario, ¿no? Del interior a la periferia. Entonces ya habíamos mencionado las células a las que les denominamos la neuroglía,
es decir, a estas que son de soporte para el mantenimiento de las condiciones de las neuronas para que estén desarrollando perfectamente bien sus funciones, pues tenemos, ellas, ojo, estamos hablando del sistema nervioso central, porque entonces obviamente van a ser distintas las que se encuentren ubicadas en el sistema nervioso periférico. Entonces, haciendo nada más una recapitulación así rapidísima, ya habíamos hablado de los astrocitos y que estos a su vez también, acuérdense, como está sujetando el capilar, como son los intermediarios entre los capilares y las neuronas, estos también fungen, ¿cómo dijimos? A ver, pregunta general, esto sí es importante, ¿cómo dijimos que se le iba a llamar a esa barrera que protege en el mejor de los casos, o más bien debe de proteger siempre, en todos los casos, a las neuronas? ¿Cómo le llamamos a esa barrera? ¿Cuál es el prefijo de la sangre? Se llama hematoencefálica. Exactamente, perfecto, perfectamente bien contestado, compañero Christopher. Tiene toda la razón. Acuérdense de la barrera hematoencefálica, que es sumamente importantísima, porque acuérdense que es el tejido nervioso, es decir, las neuronas, es un tejido muy endeble, o sea, es muy fácilmente dañable, es muy delicado. Por lo tanto, aparte de tener la protección de las meninges, que ahorita vamos para allá, tiene la neuroglía, que se encuentra protegida, o más bien que se encuentra manteniendo las condiciones apropiadas, la homeostasis del tejido nervioso, y uno de los principales componentes de esta barrera hematoencefálica son precisamente los astrocitos. ¿Por qué razón? Porque son los intermediarios, recordémoslo, son el cadenero que no le permite el ingreso a quien sea. A ver, ¿tú quién eres? Identifícate, ¿no? Pues vengo a nutrir a la neurona. A ver, pásale pues, pero primero déjate reviso, a ver si no traes ahí algún componente nocivo, algún tóxico. Órale pues, estás limpio, pásale, ¿no? Ese es el intermediario. Y ya entra y está en contacto con la neurona. Entonces, forma parte de la barrera hematoencefálica. Asimismo, así también pregunta general, de las tres capas que componen lo que le llamamos las meninges, ¿cuál es la más interna? Que se encuentra en contacto con el endotelio, más bien dicho, con los capilares. O más sencillo, ¿cómo se llama la capa más interna de las meninges? A ver, esto se lo vamos a preguntar a nuestra compañerita Giovanna. Giovanna, buenos días, ¿nos escucha? Hola, buenos días. Sí, es la pía madre. Ok, excelente. No lo dude, ya sabe, o me lo pregunta o me lo está respondiendo. Es correcto. Le denominamos la pía madre, nada más recapitulando rápidamente neuroanatomía. La que está más interna, la que se encuentra embebidos los capilares en este tipo de tejido conectivo, esa es la pía madre. Entonces, en conjunto con los astrocitos, son los que van a estar conformando la barrera hematoencefálica. Entonces, ya nada más recapitulando, la capita de en medio, que supuestamente parecen telarañas por las trabéculas de tejido conectivo que donde está fluyendo precisamente el líquido cefalorraquídeo, a esa, el sándwich, la que se encuentra en medio de, es a lo que le denominamos precisamente por las telarañas que aparenta por el microscopio al observarlo, es la aracnoides. O sea, nada más para que lo vayan relacionando. Y la parte más externa, la más densa, no tan dura como el hueso, claro, pero está inmediatamente, si lo vemos desde afuera para adentro, después del hueso sigue esta capita más gruesa, vamos a decir. Esa, qué dura está esta madre, ¿verdad? Es la dura madre. Ahora vámonos de afuera para adentro. Dura madre, aracnoides y pía madre. Entonces, bueno, nos quedan 10 minutitos antes de la hora, ¿les parece? Nos tomamos un receso y nos reconectamos a las 10 con 10 minutitos para proseguir. Sí. Sí, Va que va, pues entonces enseguida los veo. muy bien.